Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que sigan muy bien. En esta entrega lo que vamos a hacer es cerrar la temática referida a errores o los errores más típicos o comunes a la hora de generar objetivos de investigación y nos reservamos o agrupamos algunos, o en general creo que casi todos los 6 que vamos a analizar en esta entrega, que tiene la particularidad de involucrar otras partes u otros aspectos de la investigación también. No involucrar en lo temático, sino que para su comprensión debemos tener en claro algunos otros conceptos u otras etapas de la investigación, para lo cual bueno, decidimos agruparlos en esta entrega, y algunos de ellos ya van a ver que este, son más difíciles de cometer, no por dificultad de cometerlos en sí mismos, sino por el hecho de que aquellos que realmente están dando sus primeros pasos, es muy improbable que cometan algunos de estos errores, no por virtud, podríamos decirlo, sino porque faltan otros conocimientos para poder cometer esos errores. Pero bueno, ya vamos a verlos entonces y vamos a indagar un poquito en ellos. Bien, como está claro, seguimos en la etapa 2 de formulación del problema, y dentro de formulación del problema estamos en los objetivos de investigación, y dentro de la temática de los objetivos de investigación estamos en la cuestión de los errores en la formulación de los objetivos, la segunda parte, ¿no? Bien, vamos a lo nuestro. Recordemos que a la hora de analizar o una de las formas, una de las cuestiones de analizar los objetivos de investigación es en relación a otras partes, otros integrantes de la propuesta. En primer lugar, como génesis con las preguntas de investigación, y en otro lugar, la cuestión de la relación con el objetivo general de la investigación. En eso estamos ahora, y vamos a ir por el séptimo error. Insisto, la numeración es a fines, llamémosle, didácticos, no implica mayor o menor importancia, etcétera, etcétera, sino simplemente, bueno, vamos exponiendo y le vamos poniendo un número. Después ustedes verifiquen, la numeración no necesariamente coincide con la de Sauter. Bien, en este caso, la primera de esta segunda parte es la que radica en la confusión entre afirmaciones fácticas y afirmaciones valorativas. Esto es bastante común. También podríamos, no sé si conformar un futuro error número 13 o la versión 7b de este error, de no solo hacer afirmaciones valorativas, sino que también es bastante común, por lo menos cuando uno va comenzando, en hacer de la investigación algo prescriptivo. Deber hacer tal cosa, ¿no? Nos proponemos diseñar el mejor, lo que sea, o determinar cuál es la mejor práctica. Esto no es prescriptivo. Entonces, bueno, eso es si quieren, una segunda beta o un 13º error, algo que quedará para el futuro a determinar, de redactar objetivos. Si es la segunda parte de esto, partamos de la primera versión, que es confusión entre afirmaciones fácticas y afirmaciones valorativas. Muchas veces uno piensa o da por hecho explicitado, ¿no?, tal cosa, sin darse cuenta que hay una valoración, ¿no? Es como podría decir, a partir de la buena gestión o observar o describir el desarrollo de la pobreza a partir de la buena gestión gubernamental. Una afirmación fáctica es a partir del, no sé, el cambio en el estilo de gestión. Pero decir el buen cambio o el sabio cambio o el cambio por el mejor estilo de gestión, hay una valoración ahí adentro
que como lo estoy exponiendo, estoy tratando como que de hacer lupa, ¿no? De poner algo de manera contrastante para que se entienda el significado de esta confusión, pero cuidado que las confusiones no son de las cosas más grotescas. O uno comete la confusión, o uno lee algo que está mal y no logra darse cuenta, no en los que son contrastantemente manifestados, sino en las sutilezas. Entonces, cuidado acá con las afirmaciones valorativas que se hacen pasar por afirmaciones fácticas. Eso, digamos, afirmaciones fácticas está bien, pero lo valorativo, establecer afirmaciones valorativas subyacentes a afirmaciones fácticas, eso es algo que, sin entrar en la intencionalidad, es un error, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro objetivo general es mostrar la situación en la que se encuentra un porcentaje de excombatientes actualmente. Un objetivo general. Olvidémonos si está bien o mal, o si puede mejorarse, porque no es el propósito de este ejemplo, sino el contraste con esto de lo valorativo, ¿no? Entonces tenemos ese objetivo general y aparece un particular. Será mostrar que la reinserción no se da por una retribución de la sociedad, sino por los propios medios de cada combatiente, que son los que hoy permiten a algunos seguir en condiciones dignas. ¿Qué es digno? Y reinsertarse, ¿no? Cuestiones, wow, y que dejan a la vista la diferencia con aquellos que están en una situación totalmente diferente. Bueno, como verán, ahí casi como al pasar se manifiesta seguir en condiciones dignas y reinsertarse, como si uno no le presta mucha atención, pasa, pero hay una cuestión valorativa en cuanto a qué, en cuanto a qué se considera digno. Está bien, después si uno empieza a pulir puede decir, bueno, no, pero en esta investigación entenderemos por digno a que, no sé, tengan un ingreso superior a la línea de pobreza, no lo sé, uno empieza a dar una definición. Pero si no las diera, pasa como una cuestión valorativa de que lo digno, ¿quién dice que es lo digno? ¿No? Más allá de la cuestión fáctica que habrá que demostrar, bueno, no importa, ese análisis de que efectivamente están en unas condiciones X. Pero ahí aparece una valoración, digno. Esta reinsertarse podría ser considerado también valorativo en la medida de, sí, habría que ver qué pensó el autor, si reinsertarse como algo fáctico, es decir, consiguió trabajo, o reinsertarse como algo valorativo, ¿no? Ya es una persona útil a la sociedad o que se considera útil. Hay mucho valorativo que pasa sutilmente, o si no se lo pone en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, pasaría desapercibido. Cuidado, cuidado, porque no solo porque aparece, sino porque puede ser el reflejo, muy probablemente sea el reflejo de cómo uno ya está pensando el problema o el objetivo antes de mirar el objetivo. Ya metiste la valoración antes de ver. Y eso es un problema. Es un problema de sesgo, porque ya estamos mirando la cosa, no solo pensándola, sino mirando la cosa con un sesgo completamente valorativo, que todos tenemos sesgos. La cuestión es no darse cuenta de que uno lo tiene, ¿no? Entonces, cuidado. Ahí tiene un ejemplo de cómo se comete un, digamos, error 7. Por supuesto, los ejemplos pueden ser infinitos, ¿no? Acá les muestro solo un par como para ilustrar y que sirva la comprensión, pero indudablemente el listado no se acaba acá, ¿no? Tenemos otro ejemplo, dice, esto nos lleva a preguntarnos, bien, una disertación, nos lleva a preguntarnos si realmente una persona que no sabe utilizar estas tecnologías está fuera del sistema, si estas distancias resultan un conflicto para los mayores, o si bien logran insertarse en menor medida, pero de manera beneficiosa para ellos, y creen que lo que los distancia está más allá de su uso de la tecnología. Para ello nos proponemos indagar cómo se sienten las personas mayores respecto
a que las actividades cotidianas se vayan digitalizando cada vez más, conllevando un cambio aún más profundo en la cotidianidad, y se sienten que ello es un factor en su exclusión de la sociedad y en su interrelación con los más jóvenes. Esto es la discusión. Bueno, ¿dónde está? ¿Hay un error en este caso? Es un error 7, para poner el numerito que estamos viendo, y así. ¿Dónde? Acá. Se da por ello algo valorativo, que están excluidos. Primero que es algo también que se conecta con otro error, ¿no? De dar por sentado algo que hay que probar. Si es realmente están excluidos o no. Una cuestión. Pero aparte, en el contexto de la redacción, lo de exclusión ya le da un término valorativo, no solo lo fáctico de si ocurre o no, si están así o no, como se está afirmando, sino que la palabra exclusión en este contexto también tiene un significado, no digo peyorativo, pero sí negativo, ¿sí? Más allá de la exclusión en sí misma, como concepto, pero en el relato es un factor clave en su exclusión de la sociedad, cuando se habla de exclusión como un abandono. Venía más en ese contexto la redacción del trabajo del cual fue extraído o fueron extraídos estos 2 párrafos, ¿no? Por supuesto, a veces hay algunas sutilezas donde tienen sentido por todo un contexto más amplio de lo que yo les estoy mostrando en esta filmina, pero bueno, no podemos parar 3 páginas para analizar una palabra, pero quiero que se entienda, un poco en el sentido del ejemplo anterior, acá ocurre lo mismo con esto de exclusión de la sociedad. Más allá de si se da o no, el sentido valorativo que se le da a hablar de exclusión de la sociedad. Entonces, bueno, ¿ven? Ahí tienen otro ejemplo, como eran las cosas son un poco más sutiles, que simplemente, además de esto, que para mí es algo muy malo, nadie lo va a escribir así, pero estaría cometiendo un error valorativo, las cosas son mucho más sutiles. Y hay que estar muy atento, por si uno los crea, o por si uno lee algo creado por otros. Porque uno puede llegar a dejar pasar algo que ya te está marcando el sesgo muy fuerte de quien está proponiendo lo que ustedes estén leyendo, ¿verdad? Otro, mostrarle el efecto como objetivo general, efecto de las políticas en los videojuegos y cómo este se usó en distintos tiempos a lo largo de los años como chivo expiatorio de la corporación política para encubrimiento. Bueno, un poco críptico lo que escribe, pero bueno, vamos a los objetivos particulares. Demostrar la ineficacia de los controles estatales en la industria del videojuego y el mal gasto estatal para hacer un chivo expiatorio. Mostrar la falsedad de los discursos políticos contra esta temática, ya que incluso los infantes son capaces de distinguir la realidad de una ficción. Bueno, acá le falta un contexto que le dé algo de sentido, si bien la redacción en sí misma mucho sentido no tiene, pero a los efectos de este error que estamos observando, ahí aparecen 2 palabritas que parecen muy demostrativas o descriptivas, pero sin embargo conllevan valor. La ineficacia de los controles estatales. ¿Ineficacia en qué sentido? ¿Para quién? ¿No? Para alguien el gasto mal gasto estatal. Para alguien eso es un buen gasto y para otro eso mismo es un mal gasto. Es una cuestión valorativa, que debería ser explicitada en términos técnicos para poder determinar después que esto fue o no un mal gasto y bla, 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 cosa que acá se lo da por alto, ya se le pone el atributo, la etiqueta, se lo estigmatiza, como se diría hoy, de mal gasto o de ineficacia en los controles. Y por lo tanto, ahí aparecen cuestiones altamente valorativas. Entonces, a veces una de las consecuencias muy, muy complicadas que tiene esto es que si uno no se da cuenta, en realidad el trabajo de investigación no está para conocer, sino simplemente para panfletear una postura a priori que se van a encargar de cualquier forma a que se dé, ¿no? O sea, no importa lo que haga, vas a ver que el resultado final es que efectivamente son ineficaces y hay un mal gasto estatal. Entonces, probablemente más que una investigación sea un pasquín o un panfleto. Cuidado.
Si fuera un objetivo, diría, bueno, este objetivo, si fuera no un objetivo, perdón, si fuera un trabajo de investigación real, no panfletesco, diría, bueno, este objetivo en particular está mal redactado. Más allá de otros problemas que uno se pone a indagar, encuentra muchos, la cuestión es, este en particular, el que está resaltado, tiene una alta carga valorativa que no se trata de disimularla, se trata de sacarla, porque si no es solo un juego retórico para seguir usando el sesgo para hacerte ver lo que yo quiero que vos veas. Y eso también es repudiable. Pero bueno, ahí han tenido ejemplos que espero les sean de utilidad para poder contrastar y ver claramente cómo en cositas sutiles, una palabrita, caemos en estos errores. La otra, un poco lo que hablamos en uno de los ejemplos anteriores, ¿no? La confusión entre hipótesis como conjetura en el sentido de, mira, se supone tal cosa, que es lo que se demostrará siempre en trabajos que trabajen con hipótesis. Ya sabemos que no siempre es así y no necesariamente tiene que serlo, pero bueno, en aquellos donde sea, en vez de entender a la hipótesis como una conjetura, algo a comprobar, a verificar, que puede ser y puede y no, se lo toma como un punto de partida, como un presupuesto, es decir, se da por sentado que esto es así y de acá arranco. Y no es así, porque si estamos en una situación hipotética, no arrancás de ese punto de partida. Terminás verificando si la hipótesis se da o no, pero nunca es un punto de partida, o nunca debería serlo. Si uno lo hace, está cometiendo un error número 8 para la presentación. Por ejemplo, un objetivo general, indagar la concepción del término reparación para los armenios de la diáspora y sus descendientes, situado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por supuesto hay un contexto mucho más grande, la cuestión del genocidio armenio, el tema de las reparaciones por parte de las Naciones Unidas bueno, ahora sería República de Turquía, etcétera, etcétera, y la cuestión de cómo los descendientes de esos que tuvieron que generar la diáspora, no sé, irse para salvar sus vidas, cómo ven esta cuestión, ¿no? Y sobre todo la cuestión de la reparación por el genocidio. Básicamente es el contexto de esta presentación, que obviamente no está escrita, pero bueno, yo ya la he leído y por eso se los estoy comentando como para que puedan entenderse un poco más de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, dado este objetivo general, se plantean, obviamente, objetivos particulares. Entonces, conforme a las percepciones y vivencias de los armenios de la diáspora y sus descendientes, explorar y describir qué tipo de reparaciones se ajustan más a la justicia, atento el tiempo transcurrido. Y a través, son dos que seleccionan, a través de qué acciones considerarían que puede repararse este genocidio y en qué sentido paliaría su sentimiento en relación a sus vivencias de genocidio, cumpliéndose con la reparación en cualquiera de sus formas. Bueno, más allá que esto no es un negacionismo, lo aclaro de antemano para no herir susceptibilidades, la cuestión es la lógica, no la temática. En este caso, uno estaría dando por sentado cuestiones como el tema del genocidio armenio y las reparaciones, y sobre todo que los descendientes viven ese tema de genocidio y de reparación como un hecho que no los deja vivir, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad es algo, o sea, como un punto de partida, cuando en realidad habría que ver algo previo, es decir, los descendientes de la diáspora siguen teniendo vivo la llama de la reparación. ¿Por qué lo estoy dando como que sí? La cuestión es, ¿qué es para vos reparación? ¿O qué debería ser para vos reparación? ¿Qué deberían hacer como para repararte? Se los dio como un hecho. Yo pregunto, debería preguntarme antes, y esto es un error, es, ¿y si no viven la reparación en el sentido de que para ellos es tema acabado y que el tiempo lo curó, como uno quiere decir, y a otra cosa? Y yo lo estoy dando por un hecho, cuando en realidad es algo que tal vez sea así, y hay que verificarlo previamente.
se entiende como punto de partida algo que es una conjetura que debería demostrarse o corroborarse previamente. En este caso no es una situación de hipótesis formal, pero sí es una afirmación que actúa con un presupuesto que debería verificarse previamente. Entonces probablemente debería ser un objetivo particular, indagar sobre la percepción que tienen los descendientes de los armenios respecto al genocidio y fundamentalmente a la reparación, si esto es algo que tiene sentido y está vigente en ellos o no, y después preguntarnos, ¿qué considerarían que puede repararse o qué acciones considerarían que puede repararse este genocidio? Y bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta? Se toma por hecho algo que en realidad debería verificarse previamente, siendo una hipótesis formal, ¿no? Al estilo popperiano puro, o siendo algo cualitativo donde se da por sentado algo que debería... Está bien, esto suponiendo que es así, pero ¿es así? Entonces, no dar cuenta de esta, llamémosle, primera verificación nos está marcando, nos está llevando a cometer este error. Y es sutil, pero real. Muchísimo cuidado. A veces la emotividad y las valoraciones nos llevan a dar por asentado o por presupuesto cosas que deberían ser simplemente una conjetura. Mucho cuidado con esto. Tercer ejemplo sería, nuestro objetivo general es mostrar la situación en la que se encuentra un porcentaje de excombatientes actualmente. Bueno, que se encuentra en qué sentido, en fin, hay muchos comentarios a esta redacción, pero concentrémonos pura y exclusivamente en el error que estamos viendo. Entonces, el objetivo particular que será mostrar que la reinserción no se da por una retribución de la sociedad, sino por los propios medios de cada combatiente, que son los que permiten a algunos seguir en condiciones dignas y reinsertarse, que dejan a la vista la diferencia con aquellos que están en una situación totalmente diferente. Acá se da por presupuesto algo que es seguir en condiciones dignas y reinsertarse. ¿Quién lo dice? En realidad es una conjetura. Habrá que verlo, pero acá se lo da como un hecho, ¿no? Entonces, dado eso, la duda es simplemente que se dio esta situación ya verificada por propios medios, de que cada excombatiente se la ganó por sí mismo y no por la ayuda del contexto. Sí, bueno, pero a ver, ¿dónde está escrito que todos o que hoy permiten a algunos seguir en condiciones dignas? ¿Hay alguno en condición digna? ¿Reinsertado? ¿Se dan cuenta? Entonces, a menos que en la redacción previa, ¿no? Que no estaría obviamente consultada en esta filmina, que en este caso particular no lo estaba, pero hubiera estado, hablar de algunos que ya están en condiciones dignas, y se entiende por digna, bla, bla, bla. Está lo valorativo, está lo fáctico. En este objetivo particular tenemos un compendio muy interesante de errores, ¿no? Pero espero que se den cuenta hacia dónde va, en este caso en particular, focalizados entre la diferencia entre conjetura y un punto de partida o presupuesto. No es lo mismo y es un error confundirlo. Pues bien, vamos a esto que es un poquito más complicadito, por lo menos de entender y de explicar seguro que no. Cito textual a Weinerman y Saussure, ¿no? Divorcio esquizofrénico entre el marco teórico y diseño de la investigación, que generalmente se da cuando se aplica una teoría totalizante macro con datos micro. A ver, estos son los motivos por los cuales se incluyó en la última entrega. Aparecen cuestiones como marco teórico y diseño de la investigación que nosotros a esta altura no hemos indagado profundamente, con lo cual por eso es muy difícil cuando se está dando el primer paso de verdad, primer paso casi en sentido literal, y si no es en sentido literal es el segundo paso, cometer este tipo de errores porque a la hora de los planteos no se está tan desarrollando en la cuestión de marco teórico y diseño de la investigación, cosa que sí se da
cuando ya la propuesta proviene de alguien que con mucha o poca experiencia en investigación sí tiene mucho conocimiento de la temática. Entonces hay un marco teórico, una teoría que nos genera la problematización, ¿no? Esta cuestión de los 4 elementos del método científico de la teoría, que modela, ¿no? Son nuestras anteojeras, cualquiera sea la teoría, con el cual miramos la cosa, pero, bueno, tenemos que tener teoría. Para los que sí la tienen, para los que, insisto, tal vez no tengan grandes experiencias a la hora de hacer un trabajo de investigación, pero ya tienen experiencia, conocimiento temático, han leído, saben las corrientes teóricas respecto para analizar y comprender determinado fenómeno social, lo que ocurre es, o cómo eso se mete en un error a la hora de establecer objetivos, es que ese marco teórico muchas veces es muy totalizante. Las autoras cuentan el relato de otro investigador que en realidad tiene mucha experiencia en el tema, que intentaba ver cuestiones muy empíricas y concretas a través de la teoría marxista, ¿no? Entonces, o como otros, por querer forzar, meter la teoría en, por ejemplo, un trabajo de indagación sobre establecimientos productivos, llegan a hablar o de utilizar la cantidad de empleados para definir el establecimiento productivo con tal de que esa definición encaje en la teoría marxista. Cuando en realidad dicen, muchachos, eso queda demasiado lejos. Acá simplemente estamos mirando cuántos son. ¿Se entiende? O sea, es tan totalizante cuando el dato es tan micro, tan puntual, que no tiene sentido armar una cosa con otra, porque están a distintos niveles. Esto es muy difícil de explicar y de ejemplificar si no es con mucha lectura o un trabajo a esta altura. Por eso simplemente lo nombro, trato de darle cierta, digamos, orientación de qué quiere decir y no mucho más. Marco teórico, teorías, diseño de la investigación, estrategias para abordar un objetivo de investigación o varios objetivos de investigación, pero nada más. Entonces, nada más a esta altura. Razón por la cual es muy difícil cometer un error de confundir o mezclar una teoría con un diseño, porque todavía no sabemos muy bien cómo es armar un marco teórico y un diseño de investigación. Por falta de oportunidades y no por virtudes que no cometemos, cuando uno empieza a dar su verdadero primer paso, no comete este tipo de error. Pero, haciendo honor a otros contextos humanos o de propositores de trabajo, esto puede darse. Como también este otro, que afecta a la cuestión o al tema de diseño de la investigación. El diseño de la investigación es la tercera etapa y nosotros todavía estamos aprendiendo la segunda. Todo llega, pero bueno, voy a intentar dar una noción de a qué se refiere esto, con la aclaración de que su verdadera comprensión puede tener un sentido cuando conozcamos más del tema de diseño de investigación, ¿no? Entonces, pero bueno, hecha esta aclaración, focalicémonos en este error. Ahí dice, es un planteo explicativo cuando uno se ha descrito al fenómeno. Otra nota al pie. No estamos hablando de tu investigación, que vos ya estás explicando cuando todavía no redactaste el apartado descriptivo. No es eso a lo que se refiere, sino a que el estado del conocimiento respecto al fenómeno en estudio, cualquiera sea, no tiene un avance tan grande como para saltar a la explicación cuando todavía no sabes bien de qué se trata. Y para esto, una pequeña introducción muy básica, porque no es el objetivo ponernos a hablar de diseños de investigación, pero que lo necesitamos para darle un poco más de comprensión a esto. Dentro de los múltiples criterios de clasificación de diseños de investigación, uno está en cuanto al, podríamos decir, al punto final del conocimiento.
Entonces, si mi propósito es explorar, mi propósito es describir o mi propósito es explicar. Como tres situaciones. Por supuesto que el mundo tiene millones de aristas, pero hay una que los relaciona estos tres diseños de manera, podríamos decir jerárquica, pero no lo tenemos tan rígido el término, ¿no? Pero sí jerárquica, en el sentido de una especie de pirámide. La base es el exploratorio. Cuando yo no sé nada sobre un tema, exploro para ver qué hay, casi sin medio a tientas. Pero voy. Ese explorar me va generando algo de conocimiento. Una vez que exploré, paso a describir, como la segunda etapa, entre comillas. No es tan así, pero lo estoy diciendo simplificadamente. Describo. Yo tengo mucha información, sé qué mirar, analizo, observo y por lo tanto describo. Y después dicen habitualmente que si ya describí mucho, ya puedo pasar a explicar. Será, pasa siempre esto, pasa esto de esta forma, esta otra. Bueno, a ver, ¿por qué de esta forma y no de esta otra? Paso de la descripción a la explicación. Y muchos dicen que, en definitiva, una explicación no es más que una muy buena descripción. Puede ser que se quisieran hacer un poco los poetas, pero algo de eso hay. O sea, cuando hay mucha descripción, ya es tanta la descripción que como que de suyo va a lo asociativo explicativo, ¿no? Entonces, uno explora, después describe y por último explica. Como esa jerarquía o ese caminito en la construcción de un conocimiento o la profundidad de un conocimiento. Entonces, según en qué escalón estés, se genera un diseño para esa situación. Entonces tenés un diseño exploratorio, un diseño descriptivo, un diseño explicativo. Teniendo en claro eso, aunque no sabemos bien las características, porque eso lo vamos a ver en diseño, es en esta explicación que se comete este error. Si yo todavía no describí el fenómeno, porque estoy en una etapa donde debemos todavía describir, mal voy a ir por la explicación. A eso se refiere. Habitualmente, en términos de mi experiencia docente, cuando se dan los primeros pasos, este es otro de los errores que nunca se han cometido, porque no hay esa claridad todavía en cuanto a los desfasajes o la existencia a veces de un nivel exploratorio, de uno descriptivo y otro explicativo. Y por no haberlo, es que no se comete este error. Nuevamente, no es por virtud, sino por falta de oportunidad. Pero en definitiva, hace cuestión de diseños de investigación y esta fase del conocimiento. En síntesis es, no vayas a un escalón más alto si no cumpliste el más bajo todavía. O si el que está por debajo todavía le falta para terminar de consolidarse. En ese espíritu es, no puede ser una explicación si todavía no se está describiendo o no se ha terminado de describir apropiadamente al fenómeno. Nuevamente digo, no se confundan esto que estoy diciendo con no puedes explicar porque todavía no describiste, pero en la página 15 lo vas a describir. No se refiere a eso. Se refiere al conocimiento del fenómeno, en un sentido más global, no de tu redacción de propuesta. Pero bueno, el saltarse estas cuestiones llevan a generar un planteo de tipo, un planteo explicativo o descriptivo cuando no hay exploratorio, o sea, a cometer el error de desfasajes de diseños por conocimiento, por nivel de conocimiento, que sería en un décimo también involucra los diseños, pero es algo donde sí se pueden cometer errores, porque el error viene por una cuestión llamada tiempo. Y el tiempo, aunque no conozcamos metodología, lo conocemos por la vida. Entonces, por ese lado pueden cometerse un décimo error, que es generar objetivos que estén desfasados respecto a la variable tiempo. ¿Y eso qué es traducción? No, en realidad más que traducción, no, es la explicación de esto que están leyendo.
porque en base al criterio del tiempo se pueden generar diseños diacrónicos, espacios en periodos temporales, o sincrónicos, puntual, un momento determinado. Entonces, respecto al tiempo, también se generan distintos tipos de diseños, se configuran distintos tipos de diseños. Uno es el diacrónico o longitudinal y el otro es sincrónico. La cuestión es, para lo que hace a la generación de objetivos, es, si tu propuesta de objetivo general es diacrónico, salvo alguna situación muy particular, no quiere decir nunca, porque siempre va a haber una excepción, en 3.000, 4.000 millones de casos, una en 4.000 millones, y hubo. Entonces, para evitar eso, yo te diría, si tu objetivo general es de tipo diacrónico, los objetivos particulares serían buenos que fueran diacrónicos. O sea, mantener la coherencia temporal. Si es sincrónico, hacé los particulares sincrónicos. No mezcles. Entonces, la discrepancia sería no mezcles. O cuando los mezclas, cometes un error por discrepancias entre diseños diacrónicos y sincrónicos. Sea que uno es sincrónico, vos pones un diacrónico, sea que el objetivo general sea diacrónico, vos propones un sincrónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este sí hemos podido observar algunos ejemplos. Entonces, mostrar el efecto de las políticas en los videojuegos y cómo este se usó, no redactó el acento, en distintos tiempos a lo largo de los años, bla, 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 bla. Longitudinal, periodo, a lo largo de los años. Y el objetivo particular dice demostrar la ineficacia de los controles estatales y el malgasto estatal, pero no habla de tiempo, aparte que habla de otra cosa, ¿no? Y mostrar la falsedad de discursos políticos con esta temática, ya que incluso los infantes son capaces de distinguir la realidad de una ficción. Por la afirmación se tiende a deducir que estoy hablando de un sincrónico, no de cómo se demuestra a lo largo de los años que siempre los niños supieron distinguir la realidad de una ficción, no habla de espacio temporal, habla de un momento, ¿no? Entonces, bueno, hay un desfasaje entre lo diacrónico, que es lo que estoy marcando ahí, y lo sincrónico, que es todo lo demás. Error tipo 11, para poner un nombre, pero un error por discrepancia entre los diseños respecto al tiempo. Y la última, lo pusimos en otro color porque este es nuestro aporte, no está en Sautum, que es la inclusión de diferentes unidades de análisis en los objetivos generales y particulares, ¿no? En el contraste fundamentalmente entre objetivos general y particular. No hay regla escrita, pero lo aconsejable es que, y de hecho si uno mira, también puedo decir 99,9 o más porcentaje de las veces, siempre se trabaja con una unidad de análisis. Claro, hay una cuestión muy importante. Todavía no hemos focalizado los ojos en qué significa y qué es una unidad de análisis. Que es el otro tema que salta dentro de la etapa 2, ¿no? Por eso también queda dentro de este subgrupo, segundo grupo de errores, porque involucran otros temas dentro del proceso de investigación, en este caso la unidad de análisis. Para decirlo de una manera muy breve, muy incompleta, pero que sirva para trabajar el error, no para comprender el significado y todas las aristas que tiene un concepto de unidad de análisis. Podemos decir básicamente que la unidad de análisis es el protagonista de la acción, ¿no? El protagonista del fenómeno, no el fenómeno, no las características del fenómeno, el protagonista de los fenómenos. Entonces, este error tipo 12 sería tener un protagonista en un objetivo general y otros protagonistas en los objetivos particulares. A veces algún objetivo puede tener a la misma unidad de análisis que el general, pero en otros aparecen otras unidades que no tienen nada que ver. Eso es un error. Veamos. Alguien plantea indagar cómo afectan las personas que no pudieron finalizar los distintos niveles de educación el hecho o el que en la actualidad sea un requisito para acceder a la mayoría de los trabajos. El protagonista acá es las personas, ¿no? Cómo te afecta el no tener y que hoy en el mercado laboral se pida estudios digamos, superiores de educación, lo que fuera. Pero el protagonista es la persona.
Con este contexto de objetivo general, se mandan algunos particulares, como indagar si dentro del mercado laboral argentino existen posibilidades de propuesta de trabajo para dichas personas. Examinar si las posibles propuestas existentes de trabajo para dichas personas contienen derechos laborales básicos como acceso a la obra social, sindicato, etc. Bueno, claramente, ya cuando veamos un mejor unidad de análisis, se van a dar cuenta que el protagonista no necesariamente tiene que ser una persona de carne y hueso. Por ejemplo, el primer objetivo particular, la unidad de análisis es el mercado laboral argentino, el sujeto de la oración. Pero el objetivo general son las personas. Me estás metiendo en tu unidad de análisis. Tienes que seguir teniendo objetivos particulares cuya unidad de análisis sean las personas, no el mercado laboral argentino, o podríamos decir el mercado laboral argentino también está dentro de, tácitamente en el segundo objetivo, pero no me quiero meter en eso, solo me focalizo rápidamente en lo que explícitamente está marcado. El objetivo particular 1 está muy claramente marcado. Son distintas unidades de análisis, y eso significa que está mal elaborado o que estoy cometiendo un error en la formulación de los objetivos particulares o del objetivo general. Hay que ver qué es realmente lo que quería indagar. Si el mercado laboral o el menos favorecido, la persona con menos chances dentro del mercado laboral. ¿Cuál es tu foco de atención? ¿A o B? Bueno, decidite porque así no va. Entonces, no es que el mercado laboral esté mal en sí mismo. Está mal porque en el objetivo general aparecen las personas. Porque si hubiera aparecido el mercado laboral como unidad de análisis en el objetivo general, este objetivo particular estaría bien redactado. O sea, no pasa por cuál es tu unidad de análisis, pasa porque es distinta a la propuesta en otro objetivo. Esa es la clave, esa es la lógica de este 12º error. Podemos hacer otro ejemplo. En este caso dice, indagar e investigar la influencia de las redes sociales en cuanto a la información falsa o la manipulación de ella a través de las mismas. Como objetivos particulares, explorar acerca de los jóvenes como usuarios e interlocutores de la información, observar los comportamientos de los jóvenes, describir las distintas formas que tienen las redes de contar el hecho como noticia. Bueno, para el tercer objetivo particular estaría bien porque en el objetivo general, tu unidad de análisis, son las redes sociales. El tercero también. Pero el primero y el segundo, no, son los jóvenes. O sea, no es que esté mal indagar sobre qué piensan los jóvenes como una abstracción, pero en este contexto, si tu unidad de análisis son las redes sociales, todos los objetivos particulares deberían tener como unidad de análisis las redes sociales. Como verán, en el 1 y el 2, no. Error. Y claro, bueno, por supuesto, vuelvo a reiterar que el objetivo acá es entender la lógica del error, porque las cuestiones de detección, identificación y comprensión de qué es una unidad de análisis en sí mismo es algo a lo que le vamos a dedicar su tiempo específico y no ha llegado aún. Por lo tanto, a no entrar en angustia respecto a, bueno, pero ¿cómo me di cuenta? Por ahora entiendan en qué consiste el error, su lógica. Después vamos a trabajar sobre qué es una unidad de análisis y cómo identificarla, etcétera, etcétera, con lo cual ahí sí ya vamos a poder saber cómo redactar o cómo identificar la unidad de análisis que estoy pensando en mi investigación y cómo traducirlo en objetivos, o ve cómo leerlo de hechos por otros, para ver si están cometiendo este tipo de error. En realidad es que los de amarillo deberían formar parte de otra investigación, ¿no? No es que esté mal en sí mismo, solo que no tiene nada que ver no tiene nada que ver vía unidad de análisis con lo planteado en el objetivo general. Déjalo para otras circunstancias. Bueno, nuevamente reitero, esta es la literatura sugerida, está redactado todo, este último no está, nuestro humilde, nos hacemos los
lo sensible, la falsa humildad, ¿no? Nuestro humilde aporte. Pero bueno, la cuestión es entender la lógica y tenerlo en cuenta para leer lo de otros trabajos y para autoleerse. Por supuesto, por lo general lo más interesante es redactar los objetivos con la mayor conciencia posible, irse a dormir, dejarlo ahí frisado un buen tiempo y luego volver a hacer una revisión ya a la luz de estos objetivos, estos errores planteados. Porque probablemente con la distancia uno empieza a ver, no, claro, ay, ¿cómo escribí esto si esto es diacrónico y el otro sincrónico? Pero cuando uno lo hace en caliente, se pasa por alto, como cuando uno se lee a sí mismo, hay horrores de ortografía que no las ve, o las ve otro, o con la distancia retoma el texto y dice, ¿cómo puedo haber escrito esto? ¿No? Pero bueno, es algo que se va generando a través de la ejercitación. Estos son andamiajes previos como para mejorar esos primeros pasos, pero nada reemplaza el hacer por uno mismo. Que bueno, es parte de la propuesta que les estamos pidiendo, que sean ustedes los protagonistas de su propia propuesta, hagan ese camino, nosotros los acompañemos y todo esto que uno va comentando, explicando, relatando, que parece muy comprensible en términos lógicos, pueda vivenciarse y darse cuenta como, aún siendo muy comprensivo, a la hora que a mí me toca hacer las cosas, cometo errores clásicos y no puedo evitarlos, solo puedo pulirlos. Y esa es la idea. Pues bien, espero que esta presentación les haya sido de utilidad, fundamentalmente que sean comprendidas y que obviamente es el complemento a la anterior de los otros primeros 6 errores. Y con esto damos por cerrada la cuestión de objetivos de investigación. Van a venir ahora algunas cuestiones en torno a metodologías y a la unidad de análisis, que son, digamos, como los temas que nos van a permitir cerrar la segunda etapa de investigación, que es la de problematización o formulación del problema. Bueno, espero que sigan bien, cuidándose y seguimos en contacto hasta la próxima entrega. Hasta pronto.